quiero participar porque me parece que la propuesta que presenta el diputado Javier Díaz es muy positiva en el sentido de exhortar a la Cámara de Diputados que en el ejercicio de esta función que le es propia, como la tenemos nosotros aquí en el Congreso del Estado para el Ejecutivo Local, de aprobar el presupuesto de egresos de 2016, pues considere, ¿verdad?, que la tendencia o el sentido del mismo tenga muy claro o que permita consolidar las líneas de acción para cumplir el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y que se tome como fuente adicional de ingresos la desincorporación de activos inmobiliarios no estratégicos del patrimonio federal. Por supuesto, una fuente de ingresos que está considerada legalmente, pero que muchas veces no se asume como una posibilidad de recursos adicionales, sobre todo porque no hay el orden administrativo necesario para poder contar con los inventarios actualizados y por lo tanto, bueno, pues que los trámites o los procedimientos de enajenación no puedan ser de fácil acceso. Sin embargo, sí quiero hacer una acotación en parte de la justificación o de la motivación que presenta el diputado, porque me parece que hay algunas inconsistencias. Se señala que desde el año pasado la Secretaría de Hacienda tomó medidas precautorias para que el entorno surgido por la circunstancia descrita relativa a la exportación de hidrocarburos no desestabilizar el diseño presupuestal y afectar las previsiones del gasto de inversión. Esta es una previsión, diputado, que se toma año con año en el gobierno federal de tomar un seguro para el precio del petróleo, para la venta del petróleo. ¿Por qué? Bueno, pues porque efectivamente, como cualquier producto, tiene la posibilidad de sufrir cambios y en el caso de México, el hidrocarburo, el petróleo, pues es la base de nuestro presupuesto. Esto viene siendo así de muchos años atrás, de acuerdo a lo cual, si quisiera hacer la acotación de que no es ninguna novedad el seguro del precio del petróleo. Pero por otra parte, lo cierto sí es, y me refiero al cuarto párrafo de la segunda, del segundo de las páginas del punto de acuerdo que presenta, dice: es de reconocerse que la administración del presidente Peña Nieto ha descartado totalmente la opción del déficit a través del endeudamiento o de la creación o aumento de impuestos, y esto es más que falso. ¿Por qué? Porque desde el primer año de su gobierno, el presidente Peña Nieto solicitó endeudamiento en el presupuesto, en la ley de ingresos y el presupuesto. Y esto, bueno, pues además era incongruente con una serie de programas que rediseñó de carácter social que estuvieron amparados o anclados específicamente con este endeudamiento. Y por otro lado, el considerar que está descartada en la administración del presidente Peña Nieto la creación o aumento de impuestos, pues también es una falsedad. Hoy por hoy vivimos en una reforma, las consecuencias o los efectos de una reforma hacendaria tóxica que efectivamente incrementó varios de los impuestos federales a que somos sujetos todos los trabajadores y las personas que consumimos cualquier producto en el Estado mexicano. Concretamente en el ISR, concretamente en el IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, concretamente en el IVA y más quienes vivimos en la frontera, IVA que aumentó del 11 al 16%. Todos los trabajadores de las maquiladoras del sector obrero son sujetos semana tras semana a una disminución aún mayor en sus salarios debido precisamente a una reforma hacendaria que incrementó el impuesto sobre la renta a sectores pues que son sensibles y de muchas carencias y muchas necesidades. De tal suerte que yo aplaudo que podamos proponerle a la Cámara de Diputados para que en este ejercicio que está haciendo de revisión a la estructura de egresos, pues pueda considerar también como una fuente para los ingresos la enajenación del patrimonio que está inutilizado, de los bienes que están inutilizados. Sin embargo, lo cierto es que debemos de partir de la verdad para poder llegar a conclusiones correctas. Y la verdad es que
estos ajustes que se están proponiendo ahora son necesidad y consecuencia de que no hemos podido administrar correctamente los egresos que, de acuerdo a los programas autorizados por la administración del presidente Peña Nieto, se emprendieron. Y que para el próximo año, por supuesto, habremos de buscar los recursos necesarios, que sería insostenible volver a aumentar los impuestos, pero que eso no quiere decir que no se hayan aumentado en los años inmediatos anteriores. Yo creo que debemos de ser muy conscientes de eso y no presentar a la ciudadanía una buena propuesta con base en información falsa. Yo creo que la podemos presentar como es la verdad, que a pesar de que se han incrementado los impuestos y a pesar de que de que la cobertura del petróleo no nos es suficiente en la situación actual, bueno, pues tenemos que buscar nuevas alternativas de ingresos, que no sean en perjuicio de los ciudadanos y que es una de las propuestas que se presenta en este Congreso. Es cuanto. Muchas gracias. Diputado, complementando la información y corrigiendo algunos datos, el sexenio del presidente Calderón cerró con un crecimiento arriba del 3%. Y efectivamente, el año pasado, nuestro crecimiento anual muy apenas se acercó al 2% en la presente administración federal. Pero el tema no nada más es ese, y volvemos al tema de la cobertura. La cobertura se tiene que contratar en el mes de agosto, porque en el mes de septiembre se presenta el presupuesto a la Cámara de Diputados. De tal suerte que para poder presentar los números sobre los que se va a trabajar el presupuesto, en forma certera o cierta, pues se tiene que contar ya para esa fecha con la cobertura del seguro de petróleo. Y como lo decía, ¿verdad? Aquí me parece que es una buena propuesta la que se hace en esta ocasión. Qué bueno que toca usted el tema de la propuesta del presupuesto base cero. Yo creo que sí sería muy importante que en este Congreso le diéramos seguimiento a los términos en los que concluye o avanza y concluye la Cámara de Diputados la valoración correspondiente y que cita usted en su punto de acuerdo, porque pues es una buena propuesta en el sentido de hacer un análisis para no duplicar programas, para no duplicar instancias. Sin embargo, lo cierto es que esto corresponderá a alrededor del 20% del presupuesto de egresos de la Federación. El 80% restante se dirige o está ya etiquetado a el tema de nóminas y al tema también de la seguridad social y todo lo correspondiente a las pensiones. De tal suerte que, bueno, sobre ese 20% o el monto que más adelante podamos determinar, el porcentaje que más adelante podamos determinar, pues sería muy bueno tomar este ejercicio que hará el Congreso Federal para nosotros poder hacer tal vez una propuesta o un ajuste en el propio de esta entidad, que seguramente también, como todas, se verá afectada con la reducción del precio del petróleo y las consecuencias en el presupuesto federal que ya se han anunciado en recortes para las entidades y para los presupuestos que vienen etiquetados para los municipios. Pero sí me gustaría, me parecía muy claro, pues dejar, muy necesario dejar en claro que este crecimiento no siempre ha rondado en los dos puntos porcentuales a los que usted se refirió y que, crisis económicas mundiales, pues hemos pasado también en los últimos años, para mayor ejemplo la del 2009, que fue una crisis mundial que realmente se enfrentó desde el gobierno federal con mucha claridad, pero sobre todo también con mucha responsabilidad, mucha claridad en las decisiones, pero también sobre todo mucha responsabilidad con el patrimonio, con los ingresos de los mexicanos. Y ante esta crisis mundial, México fue uno de los países menos afectados, precisamente por las decisiones de carácter económico que tomó en ese momento, pero sobre todo las que venía tomando antes, que fue pues el fortalecimiento de las finanzas, el fortalecimiento de la reserva del Banco de México, que pues en las últimas fechas se ha venido reduciendo. En esa situación, el incremento del IVA solamente sufrió un 1%. El resto de las medidas fueron de carácter distinto. Aquí nos encontramos, como decía hace rato,
con un incremento ya aplicado del 5% al impuesto al valor agregado y con otro tanto porcentaje al impuesto sobre la renta y a los impuestos especiales que tienen efectos en determinados productos de consumo. Por lo cual, bueno, pues me parece que como una buena propuesta, una buena señal, es esta del presupuesto base cero, pero porque además no hay otra alternativa. No podríamos aguantar los mexicanos mayores impuestos. Muchas gracias, es cuanto.